Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una enseñanza sobre el tabernáculo, parte 4, y en particular las cosas del tabernáculo, parte 2. Bien. Eh, Vamos a hacer una pequeña revisión porque eso es parte 4, entonces vamos a repasar un poquito lo que antes. El primer templo de todos, ¿dónde está? Está en el cielo. Claro, nosotros pensamos que el templo es el templo de Salomón, pero antes del templo de Salomón había el tabernáculo. Pero antes del tabernáculo hay un templo en el cielo, que es muy curioso porque un día lo van a quitar, pero es muy curioso. Pero bueno, al principio está allí. Eh, hay un principio, y el principio es primero las cosas de Dios. Primero las cosas de Dios y luego las cosas de la tierra. Todo está basado en Dios y en la creación de Dios en el cielo. Bien, antes de la tierra, Dios tiene sus principios, tiene sus cosas y su orden. Muchas veces muchas cosas entendemos, otras cosas no entendemos, pero hay un orden en las cosas. Primero el espiritual, luego el natural. Aunque quizás todo es espiritual al final. Entonces, el tabernáculo y luego el templo de Jerusalén están basados en el templo de Dios que está en el cielo. Obviamente no es exactamente igual, pero yo creo que es basado en principios, basado en cosas, ¿no? Eso es muy importante. Moisés no hizo su propio templo, no hizo su propio tabernáculo. Bien. Eh, Dios no dijo a Moisés, vale, Moisés, hazme un templo, hazme un tabernáculo, hazme un templo movible, móvil. Y Moisés no cogió a los ancianos y dijo, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer un tabernáculo? ¿Cómo vamos a hacer un templo? ¿No? Y más o menos podría haber hecho algo así. No. Dios tiene las cosas. Es como la Biblia, como Jesús. Porque esto representa a Jesucristo, como estamos hablando, ¿no? Es una representación de Jesucristo. Moisés hizo una copia aproximadamente del templo del cielo. Entonces, es una de las cosas que hasta ahora hay un templo en el cielo por una razón y primero las cosas de Dios, nosotros. Segunda cosa, el tabernáculo. El tabernáculo era muy sencillo por fuera, pero elaborado con oro por dentro. Si podemos volver esto no es, of course, pero pero es una representación, ¿no? Por fuera era una cosa normal, pero si una tienda, si tú lo pasaras por allí, que obviamente no puedes, diría, bueno, es una tienda, no tiene nada especial. ¿Por qué? Porque esto representa a Jesucristo cuando estaba en la tierra. Jesucristo era en la tierra, como hombre, hijo de hombre, era una persona por fuera normal. No era un tipo de Goliat, no era un super guerrero que lo es ahora. Era sencillo, por dentro, por fuera. Una persona normal, corriente, por fuera, parecía. Pero por dentro, este tabernáculo está lleno de oro. Está lleno de preciosidad. Es una cosa, o era una cosa preciosa. De oro y tenía cosas particulares por dentro o por fuera. Bien. Cada uno con un símbolo. Cada uno representa algo que estamos hablando. Sin embargo, cuando venga Jesús, la próxima vez va a ser completamente diferente.
Y tenemos una descripción que nos vamos a hablar ahora de Jesús en Apocalipsis 1, 12 a 16. Bien. Cuando tú lees, cuando Jesús habló con Juan en el libro de Apocalipsis, es muy diferente a Jesús cuando estaba en la tierra. Jesús glorificado, como guerrero, como, wow, increíble. No podemos imaginar, y un día vamos a ver a Jesús así. Entonces, podemos a ver que en la segunda parte hablamos de él, en general, el tabernáculo, ¿no? Que por fuera, sencillo, pero por dentro, él hablaba en Jesús, por dentro, cultivaba una relación muy especial con Dios, muy especial. Era una persona dedicada a Dios, orando siempre, buscando la voluntad. Y como hablamos mucho de esto, dijo, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Bien. Bien, y luego estudiamos el altar. Si podemos poner otra vez iba a decir la foto, esto. Vemos el altar. ¿Qué es esto? ¿O esto? Es esto, ¿no? Es esto. El altar de Dios, el altar de bronce. Cuando el sacerdote entraba por la primera puerta, por fuera, bien, por la valla, entró en el atrio. Allí estaba el altar de bronce. El sacerdote primero pasaba por el altar. Primero por el altar. Y aquí vemos primero las cosas de Dios. Luego las cosas vamos a ver. Lo que Dios hace y luego lo que hacemos nosotros, que vamos a estudiar hoy. El altar estaba lleno de algo muy bonito. No muy bonito. Estaba lleno de sangre. Sangre por todos los lados. Y la sangre obviamente representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Los corderos que sacrificaron allí eran representación de Jesús que iba a venir más tarde. Bien. Este altar representa el sacrificio de Jesús en la cruz y todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de ese sacrificio. Eso es lo más importante en la historia. El sacrificio de Jesús. Todo tiene que ser santificado. Y fue santificado. Esto es, se cubierto con la sangre de Cristo en nuestras vidas. En aquel entonces, el sacerdote tuvo que poner la sangre. Sobre él, sobre la oreja, dedo y el pie, ¿no? Y su ropa también tiene sangre. Y todo dentro del tabernáculo estaba rociado por sangre. Y Dios vio la sangre. Bien. Todo, y eso representa lo que Cristo hizo en nuestras vidas, y todo tiene que ser dedicado a Él. Todo fue dedicado a Dios, y todo en nuestras vidas tiene que ser dedicado a Dios. Bien. Ahora vamos a continuar con el otro artículo que estaba en el atrio, en la parte. Si puede ver otra vez, para dar un ejemplo. Vale. Primero vemos que entran por aquí, entran por la puerta. El sacerdote va a hacer sacrificios, se cubre sangre y luego porque va a entrar en el tabernáculo y pasa por esto. ¿Qué es esto? Esto es una pila o fuente de bronce que contiene agua. ¿Vale? Es un agua. Con la fuente de bronce, el agua que estaba dentro. Todo tiene significado y todo es importante para ellos y para nosotros. Bien. Vamos a leer. ¿Se puede seguir aquí? Éxodo 30, la fuente de bronce. A veces con la frente, a veces se llama otra cosa. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar.
para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Bien, por esto tiene su posición, exactamente. Cada uno tiene su lugar. Para mí. Y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y luego los otros sacerdotes que vienen detrás, claro. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Para que no mueran. Eso es muy fuerte. Si un sacerdote pasa por el altar y va directamente al tabernáculo, muere. Muere. Y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Yo doy gracias a Dios que tiene misericordia de nosotros. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran ejemplos de un sacerdote, porque eran cristianos, que entraba con ligereza, ¿no? Con ligereza al tabernáculo, al templo. Digamos, en términos estos, ¿no? Con ligereza. Toma las cosas no muy en serio y murieron. Por un ejemplo para nosotros. Ahora vamos a ver la parte de la escritura cuando Jesús iba a lavar los pies de Pedro, cuando estaba lavando los pies de los discípulos. Entonces estamos mezclando algo. ¿Por qué? Porque hay una razón. Vamos a ver la fuente de agua en el tabernáculo y también vamos a ver la historia de cuando Jesús lava los pies de Pedro, los discípulos. Juan 13, 8 a 10. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No, Señor, no me lavarás los pies. Pedro era muy así, y a veces nosotros también ponemos así. No, Señor. Hombre, no lo decimos, pero decimos, no. ¿Tú me pides que haga esto? No. ¿Tú quieres hacer esto? No. ¿Sí? ¿Cuántas veces no he obedecido la voz de Dios? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Inciso. Esto habla del tipo de bautismo espiritual para la conversión a ser cristiano. Luego está reflejado en el bautismo de agua. Vale. Estaba lavado. Pero vamos a ver, hay dos tipos de lavado. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies. Entonces Pedro así, también un poquito como nosotros a veces. Ay, Señor, bueno, hago esto. Tranquilos. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, pero también mis manos y la cabeza. Ah, interesante. Sacerdote. Quizás lo tenía en la cultura, ¿no? Lavar la cabeza, lavar la oreja, las manos, los pies. Para escuchar la palabra de Dios, para hacer la palabra de Dios y ir donde tenemos que ir. Jesús le dijo, el que está lavado, santificado, salvado, con la salvación que va al cielo, no necesita lavarse todo el cuerpo otra vez, sino lavarse los pies. Un pequeño lavado diario para quitar las manchas y la suciedad. ¿Bien? Del camino, porque llevan sandalias y eran muy horribles, ¿no? Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, estáis salvados, sois salvos, pero tienes manchas. Claro, obviamente eso es una lección para ellos, para ser siervos. Tienen que servir al uno al otro como Jesús estaba sirviéndoles.
pero también es un ejemplo para nosotros. El agua de santificación lo tenemos, pero cada día estamos sucios. Bien, vamos a ver eso. El agua. El agua. El agua es uno de los elementos más importantes de la vida. Está presente en todas partes y forma parte de muchas cosas. Y sin agua no podemos vivir. Bien, no podemos vivir sin agua. La Biblia menciona el agua en numerosas ocasiones. Habla de ella tanto para limpiar, para como beber, reconociendo su valor natural, tanto natural como espiritual. Se usa para limpieza externa y también para beber, ¿sí? Como agua. Entonces, si yo tengo agua aquí, lo bebo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy bebiendo. ¿Qué más estoy haciendo? Si me ducho, me lavo por fuera. Si bebo agua, ¿qué estoy haciendo? Me estoy lavando por dentro. Necesitamos el agua. Me han dicho que tengo que beber mucha agua, que es muy difícil. En verano fue muy fácil, pero ahora es muy difícil. ¿Por qué? Por limpiar. Tienes que beber mucha agua. Entonces, el agua, Dios ha puesto el sentido de beber, comer y beber, y sobre todo beber, para limpiarnos también. La limpieza. Bien, es muy interesante, no había pensado esto, pero claro, la agua es para limpieza, entonces nos lavamos por fuera y nos lavamos por dentro, o nos limpiamos por dentro. Asimismo, la Biblia hace referencia al bautismo en agua que posee un significado espiritual, tanto espiritual como natural, ¿no? Cuando el beber. Y el agua es fundamental tanto en nuestras vidas como en la vida espiritual, la vida cotidiana como en la vida espiritual. Ahora vamos a hablar de la pila o fuente de bronce. Voy a intentar no enrollarme. Es interesante que el bronce se obtenía, o estamos hablando de agua, o la pila de bronce. ¿Dónde cogían? ¡Ay, madre mía! Ya sabes. Es interesante que obtenían los espejos de bronce que algunas mujeres egipcias entregaban a unas mujeres hebreas al salir de Egipto. Cuando los israelitas salían de Egipto, había sangre. Mataron al cordero y pusieron la sangre en los postes de las puertas. Siempre sangre. Salvación por sangre. Jesús. También Dios quería darles a la gente su sueldo, porque trabajaban gratis, eran esclavos y trabajaban gratis. Entonces puso en la gente mucho temor para que los israelitas salieron de Egipto. Bien, y dice, toma, pero iros, porque no queremos más muerte, no queremos más plagas, Pero Dios estaba también usándolo para entregar cosas. Y las mujeres y las personas pensaban, qué bien, yo tengo esas cosas. Tú tienes esas cosas porque un día Dios va a pedirles otra vez. Tenemos cosas en nuestras vidas, quizás tenemos posesiones, porque quizás estas no son nuestras. Somos mayordomos de estas cosas, pero quizás un día Dios te va a decir, ahora lo quiero, me tienes que entregar. ¿Qué? Sí. Bien. Vamos a ver. Las mujeres hebreas usaban estos espejos para contemplar, obviamente, su propia imagen y belleza. Eran objetos muy preciados para ellas, aunque quizás en algunos casos también servían para recordar la vanidad de Egipto. Bien. Tenían un espejo de Egipto. Estoy haciendo ruido, ¿sí? Un poquito más así, ¿no? Bien, vale. La vanidad de Egipto.
Ellos tenían esos espejos y quizás recordaban la vanidad de Egipto con más cosas, ¿no? Dios, punto 2, los espejos. Dios en aquel momento pedía que las mujeres y sus familias hicieron un sacrificio grande al entregar sus espejos personales. Dice, es un sacrificio grande, yo tengo espejos en la casa, tengo un montón de espejos, no pasa nada, son baratos. Sin embargo, para ellos eran cosas muy valiosas, muy especiales y una forma de verse, no tiene otra forma de verse. Bien, para ellas este espejo era muy importante, quizás para algunos era el objeto más valioso que poseían, quizás la cosa más cara que tenían. Era tal vez la única manera de ver su propio rostro y su cabello. Bien. Aunque no eran espejos como los que tenemos hoy en día, hechos de cristal con una capa de metal reflejante en la parte posterior, eran de bronce pulido, y en ellos se podrían ver su propia imagen con cierta claridad, ¿no? Era suficiente para saber si uno estaba bien o no. Bien. No eran espejos como nuestros, perfectos, pero más o menos que se podían ver bien. Y claro, Dios estaba pidiendo esto. Para algunas personas, tanto como hombres como mujeres, quizás también representaba una forma de vanidad, claro. Y bueno, recientemente nosotros, Inés y yo, fuimos a un sitio, fuimos al baño y no había un espejo. Nosotros pensamos que había antes de nosotros un accidente, que el espejo había roto y no habían puesto otro espejo. Y estoy preparando esto y digo, jolín, el espejo es muy importante. Y para ellos es aún más. Entonces fuimos y compramos uno barato para vernos. ¿Puedes tú vivir sin un espejo? Podemos vivir sin espejo. Prácticamente imposible. Imposible. Dios estaba pidiendo estos espejos de bronce pulido, junto con otras cosas de valor, a su pueblo, para la construcción del tabernáculo y sus utensilios. Afortunadamente, su pueblo respondió bien y entregó a Dios todo lo que Él les pedía. Incluso más. Había más. Al final tiene que decir, no. Al entregar esos objetos, dejaban atrás los recuerdos de Egipto y de su antigua vida. Poco a poco debían aprender a vivir una nueva vida bajo los principios de Dios, guiados por Moisés. Para nosotros es muy fácil, tenemos la Biblia, pero ellos llevaban 400 años en Egipto. No conocían a Dios. Quizás algunos hablaban de las historias de antes, pero la mayoría quizás no conocían a Dios. Y Dios quería enseñarles. Y esas cosas también quería quitar, las cosas de Egipto. Por lo menos enseñarles. Estaban en un proceso de aprendizaje. Lo mismo ocurre con nosotros. No podemos permitirnos ninguna vanidad. No podemos quedarnos con nada del mundo. Tenemos que, sabes lo que quiere decir, ¿no? Tener nuestra mente en las cosas de Dios. Debemos vivir con sencillez para Dios. Punto 3. Para fabricar la pila. Para fabricar la pila de bronce, los espejos y quizás los otros objetos de bronce fueron fundidos y vertidos en el molde para dar forma de olla, ¿no? Entonces hicieron el molde, fundieron todo y metieron allí. Esta pila de bronce, medía 2 codos de alto y tenía grifos para extraer el agua. Estamos aprendiendo. Bien. No era muy alto. Debajo había recipientes para evitar que el agua se desperdiciara. Bien, se pierde. Entonces, era una cosa redonda con recipientes debajo para no perder agua, porque el agua era precioso, sobre todo en el desierto. Y 2 codos es aproximadamente entre 89 y 91 centímetros. No es una cosa grande, quizás una base
quizás medía 1 metro. Bien. Había 3 etapas, 3 partes. Los sacerdotes tenían que hacer 3 cosas. Primero, los sacerdotes deberían presentarse ante la presencia de Dios, pero sin mancha. Ahora eran ellos quienes necesitaban este espejo, no para cosas de vanidad, para verse. Bien. Bien. Eran ellos que necesitaban el espejo que había dado origen que había dado origen a la pila de agua, para asegurarse de que no tuvieran mancha ni suciedad. Bien. Entonces, ahora necesitaban precisamente un espejo, pero un espejo muy grande, no una pequeñita, pero un espejo grande que era la misma pila de bronce. Y tenía que mirar para ver si había manchas, bien, en ellos, su cara y en su ropa. Tenía que ser perfectos, sin mancha. Segundo, debían lavarse antes de acercarse al templo y al altar dentro. Y finalmente, si descubrían alguna mancha en el cuerpo o en sus vestiduras, estaban obligados a lavarse con agua de los recipientes que estaban debajo en el suelo. Bien, coger el agua y limpiarse. Bien, exactamente lo que hacían los otros, pero tienen que hacerlo. Bien, punto 4. ¿Qué podemos aprender de esto? Nosotros también debemos estar sin mancha, sin pecado y libres de la suciedad del mundo. Bien. Nosotros también tenemos que estamos santificados, pero diariamente tenemos suciedad alrededor, ¿no? Estamos rodeados, sobre todo esta generación, estas últimas generaciones, rodeados de mucho pecado y sobre todo ahora, mucho pecado. Bien. Nosotros también debemos estar sin mancha. Nos vemos reflejados en la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo podemos examinarnos y saber si realmente vamos bien o no. Bien, el Espíritu Santo está allí. El agua representa la pureza, la limpieza y el estar sin mancha delante de Dios. Cada uno conoce lo que hay en su vida y en su corazón. Bien, cada uno conoce por lo grande o lo pequeño que sea. Tenemos que estar sin manchas. Cada uno sabe, yo no voy a decir nada, pero cada uno sabe lo que significa esto. Porque tenemos la Escritura. 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea sin mancha, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que estar preparados. Dios quiere cada día, cada vez que estamos sin mancha, sin malas actitudes, sin nada. ¿Qué significa aquí ser perfecto? Obviamente no somos perfectos, pero tenemos la obligación de quitar las manchas, que significa pedir perdón a Dios, pedir perdón a otros, perdonar, si hace falta, decir no a las tentaciones para pecar, es para tener la vida sana, ¿no? Es vivir la vida cristiana en la mejor forma posible de Dios y los hombres. Había puesto otros versículos, pero bueno, vamos a ver. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Eso también habla de cosas espirituales, que hemos hablado mucho en esta iglesia.
limpiarnos de todo lo que hay. Vamos a hacer la parte que dice nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser la de pedir a Dios que nos ayude a ver las manchas, la suciedad del mundo y el pecado, para poder quitar toda la suciedad y así estar limpios en su presencia. La sangre de Dios nos limpia del pecado. ¿Recuerdas que pasaban por el altar? Tenían que poner primero la sangre, que representa Jesús, el sacrificio. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de mirarnos en este espejo que representa la pila de agua dentro del patio para lavarnos de todo aquel que no debemos tener y entrar en su presencia con una conciencia limpia. Siempre hablamos de dos partes. Dios hace su parte, sacrificio de Cristo, representado por los corderos. Es lo que Dios hizo. Y luego Dios exigía a ellos, los sacerdotes, y a nosotros. Sí, tenemos la sangre. Pero ahora Dios está diciendo, ahora tú haz tu parte también. Yo he hecho mía, que es lo más difícil. Enviar a Jesús. Ahora tú haces lo poco también. Una mancha, una cosita. Estar bien delante de Dios. Bien. Nuestra actitud. Quitar manchas. Obviamente, si tenemos que quitar algo que es una mancha en nuestras vidas, debemos pedir perdón, debemos pedir la ayuda de Dios, debemos reconocer cuando estamos sucios ante su presencia y hacer nuestra parte. Dios hace la suya, Jesús paga un precio, como hemos dicho, y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Da gracias. Debemos dar gracias por este espejo y por el agua que nos limpia, cuando reconocemos los errores y el pecado que tan fácilmente podemos llevar dentro de nosotros. Es difícil, yo no tengo un espejo espiritual. Sí tenemos un espejo espiritual. Salmo 19, 12 a 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no hay soberbia, que no seamos soberbios, ¿no? No hay nada de esto en nuestras vidas. No apartarnos. Bien, no apartarnos. No debemos apartarnos de la Biblia ni de la oración a Dios, porque es a través de ellas, la Biblia y la oración, que Él nos enseña. Y si nos sentimos sucios, en pecado o lejos de Dios, es precisamente en estos momentos cuando más necesitamos acudir a ese espejo de agua pura. Al mismo tiempo, a la fuente del agua. Es dos cosas. Nos enseña. Dios no solamente nos enseña, Dios dice, nos da una solución también. Tenemos que hacer nuestra parte. Señor, ayúdame a hacer mi parte y limpiarme. El Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Y la sangre que nos habla del sacrificio del Cordero, obviamente, dos cosas, ¿no? Dios ha enviado a su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir mejor y para mostrarnos las manchas y el pecado. Bien. De modo que podemos quitarlas y acercarnos a su presencia. Bien, pues estamos en la presencia. Sabiendo que Él ha perdonado nuestros pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz, representado por el altar. Es que los dos van juntos. Por eso están antes del tabernáculo, están juntos. Y en la salvación, y en la oración, y en esto, debe ser nuestra responsabilidad de estas cosas, ¿no? La palabra de Dios. El agua también representa la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si vemos suciedad y pecado en nuestras vidas, Jesús perdona todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algo que va a pasar en el milenio, que es muy interesante, Ezequiel, y nos limpia con agua para hacernos limpios en su presencia. Esto va a pasar con Israel en el milenio. Ezequiel 36:25, esparciréis sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es para Israel, pero también es para los cristianos, ¿no? Hablando de esto. Voy un poquito corriendo. Hacer nuestra parte. Lo que el autor de este libro, que es el Cristo en el Tabernáculo, os recomiendo, enfatiza es que realmente debemos hacer nuestra parte. Tenemos que desear vivir sin pecado y pedir a Dios que nos muestre si estamos bien o no. Y si no lo estamos, si hay algo de pecado, algo que nos mancha a nosotros o a nuestras vestiduras espirituales también, nuestro deseo debe ser no entrar en la presencia de Dios con nada malo o entrar en la presencia de Dios limpios. Queremos estar limpios delante de su presencia. Nuestra actitud frente al pecado debe ser de quitar todo antes. Luego hay punto 5, lavar los pies de los discípulos. Hemos hablado un poquito de esto y también lo he explicado, ¿no? Jesús le dijo, el que está lavado, santificado, no necesita sino lavarse los pies, quitar las manchas. Pero pues estáis limpios, estáis santificados, pero hay que quitar las manchas. Aquí habla de dos cosas. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, sino lavarse los pies, ¿sí? Si ya has sido lavado espiritualmente por Jesús y tus pecados han sido perdonados, estás limpio. Pero cada día, lo que estamos diciendo, estoy repitiendo, y repite mucho en este libro, realmente es para decir, Señor, ayúdame a entender esto y a estar limpio en tu presencia. Cada día. Sin embargo, cada día vivimos en el mundo y sin darnos cuenta podemos pecar y querer manchas. Quiero saltar al último punto 6. Otra observación muy importante. No tenemos que subir una montaña. ¿Por qué tenemos que subir una montaña? ¿Por qué estoy hablando de montañas aquí? Es importante saber que no tenían que subir a una montaña para estar en la presencia de Dios y recibir esta agua. ¿Por qué estoy haciendo esto? Antes de esto, este momento, el tabernáculo, una persona representando a Jesucristo tuvo que subir al monte Sinaí hasta pasar tiempo allí con Dios, que representa el cielo, presencia de Dios. La única persona que podía estar en la presencia de Dios. Y Dios dijo, no, vais a tener una representación del cielo entre vosotros, que es el tabernáculo, que representa, ellos no sabían, Cristo en la tierra. Luego, el templo, que representa a Cristo resucitado. Bien. La piedra de agua en este momento estaba en el tabernáculo, en medio de las tribus de Israel. Estuvo al nivel del pueblo, entre el pueblo. Incluso estuvo cerca del pueblo. No solamente estuvo abierto a Moisés, sino también a los sacerdotes. Entonces, primero Moisés, luego los sacerdotes y luego el pueblo de Dios, la iglesia. Bien, qué privilegio
qué privilegio. Somos como estos sacerdotes que entraban en la presencia de Dios en el tabernáculo. Vamos a poner la última, que se llama conclusión. Dije que iba a hablar. Los sacerdotes primero pasaban por el altar de bronce para ser rociados por la sangre. Esto representa la sangre de Cristo. Esa es la parte que Dios ha hecho por nosotros. Pero luego, antes de entrar al tabernáculo, tenían que pasar por la fuente de bronce para limpiar cualquier mancha. Lo mismo con nosotros. Tenemos que pedir a Dios, a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que nos muestre. Señor, enséñame, como la palabra del Salmo de David. Enséñame lo que hay. Nuestras manchas en nuestras vidas para quitarlas. Tenemos que vivir la vida cristiana sin manchas y el pecado. Y no tenemos que subir a ninguna montaña. No tenemos que hacer ningún peregrinaje. No tenemos que hacer nada, porque Dios está con nosotros. Y el tabernáculo estaba en medio del campamento del templo, y el templo, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Bien, tenemos un gran privilegio. Podría decir más, pero creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que preparando esto digo, Señor, yo vivo así. ¿Realmente estoy sin manchas? ¿Realmente estoy siempre bien? No. Esto me ha tocado mucho. Y espero que también a vosotros. Pues ya está. Gracias. Muy bien.